Vamos a ver este séptimo y octavo pasos para ser felices. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Estas bienaventuranzas, que son los pasos para ser felices y que el Papa desgrana en este hermoso documento, realmente nos convencen para un camino radical y para un camino que cambia los esquemas. Porque no estamos hablando de los esquemas del mundo, estamos hablando de los esquemas de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos, dice el Papa, o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo, e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo. Este Papa que es muy concreto y sabe lo que es la vida diaria. Qué fácil es dejarnos meter en chismes, en habladurías. Qué fácil es estar propagando cosas que no me corresponde propagar. E incluso peor, estar inventando cosas o agrandando las cosas y haciendo que la buena fama de los otros se pierda. Eso no es ser agente de paz. El mundo de las habladurías, dice el Papa, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente, más bien, es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Es decir, que si yo me dedico a habladurías, que si yo critico, que si yo estoy hablando todo el tiempo de los demás, no estoy construyendo la paz, no estoy siendo bienaventurado. ¿A qué dedicas tu tiempo cuando hablas? ¿Criticas a los demás? Peor aún, inventas chismes de los demás. Ese no es el camino de la felicidad, ese no es el camino de la bienaventuranza. Y eso no es crear paz, eso es generar inquietudes, generar divisiones. Y como cristianos no nos lo podemos permitir. Los pacíficos son fuente de paz, construyen la paz y la amistad social. A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Cuando lleguemos al cielo, que Dios nuestro Señor nos pueda decir, bienvenido hijo mío, bienvenida hija mía, porque hemos sido sembradores de paz. No nos dediquemos a sembrar inquietud, dediquémonos a sembrar paz. Te hago una pregunta. Cuando tú llegas a un grupo de personas, ¿generas paz o inquietud? Cuando tú llegas, ¿aportas alegría o aportas chismes? Cuando tú llegas, ¿se alegran o se incomodan? Ojalá que tú seas agente de paz, pero si llegando comienzas a criticar, no vas a ser agente de paz, sino de inquietud, de injusticias, agente de guerra interna y también externa con los demás. No permitamos que nuestro mundo sea más violento por nuestras críticas, sino que aprendamos que somos constructores de paz desde nuestras relaciones de todos los días, desde la manera en que hablamos de mi hermano, de mis papás, de mis suegros, de mi yerno, de mi nuera, de mi hermano, de mi cuñado, de mi cuñada, de mi primo, de mi amigo, de mi compañero de trabajo. Ahí somos agentes de paz. No nos distraigamos y realmente dediquémonos a sembrar esta paz. Octavo y último paso. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le gusta ser perseguido? ¿A quién le gusta ser acusado? ¿A quién le gusta no generar acuerdos, sino a veces también este tipo de conflictos? Jesús mismo dice, remarca que este camino del cristianismo va contra corriente, hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan con su vida, personas que cuestionan la sociedad con su vida, personas que molestan. Obviamente, a veces los cristianos tenemos maneras de ver el mundo, de juzgar la vida, de pensar en la propia existencia, que no van de acuerdo con los esquemas del mundo. Y eso claro que generará incomodidad. Y eso puede traer también estas persecuciones de las que habla Jesús. No se puede esperar para vivir el Evangelio que todo a nuestro alrededor sea favorable. No se puede esperar no generar a veces incomodidades con nuestras opiniones basadas en nuestra fe, siempre respetuosas de los demás.
siempre dejando en libertad a los demás, pero también viviendo esa libertad interior, que es una libertad plenamente evangélica, viviendo esa caridad para no herir a los demás, para no juzgar a los demás en sus intenciones, porque de eso ni siquiera la iglesia lo hace. La iglesia no juzga las intenciones de los demás. Cuando yo presento mi opinión como si fuera una opinión, la única válida y verdadera, sin intentar comprender al otro, yo estoy generando roces innecesarios. No se trata de eso, queridos hermanos y hermanas. Se trata de ser personas auténticas, libres y llenas de amor, de respeto, de misericordia y de muchísima convicción y serenidad interior, no de llegar a imponer a base de violencia, a base de gritos, a base de qué sé yo. El cristiano tiene que vivir con libertad y con paz, y así es como convence. Cuando yo pienso en un santo como Madre Teresa de Calcuta, ella no llegaba a gritar y imponerse. Con su mismo testimonio ya generaba esa atracción, pero también generaba mucha persecución, porque la gente del mundo no estaba convencida ni de acuerdo con su manera de vivir la vida. La cruz, sobre todo, los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor, el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. No tengamos miedo a que si somos auténticamente cristianos nos cansemos. No tengamos miedo de que algunos no estén de acuerdo con nosotros. Es auténtica vida cristiana la que tenemos que buscar, no buscando la aprobación de los demás, sino buscando la aprobación de Dios y viviendo de cara a Él. Pero claro, ojo, no estamos hablando de las persecuciones, hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podemos ocasionarnos nosotros mismos, con un modo equivocado de tratar a los demás. Este papa, que es muy realista, está diciendo: no seamos pedantes, no seamos presumidos, no seamos engreídos. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de Cristo. Alegría, hermanos, alegría. Por eso San Pablo decía: estad alegres. Os lo repito, estad alegres. Esos son los cristianos. Yo tengo que vivir con libertad, con paz, con seguridad y sobre todo con una profunda alegría y esperanza en mi vida cristiana. Y esto puede generar algún desacuerdo, algún malentendido, pero yo no busco eso, yo no busco la confrontación, yo busco simplemente vivir de cara a Dios y busco, ¿por qué no?, transmitir este mensaje de Dios que me ha hecho tanto bien a mí. Las persecuciones no son una realidad del pasado, las persecuciones cruentas, hoy también las sufrimos. Sea de manera cruenta como tantos mártires contemporáneos, pero también de manera más sutil a través de calumnias y falsedades que tan fácil se pueden dar en estos medios. No seamos fuente de calumnias, no dediquemos estos medios sociales de comunicación a esparcir chismes o comentarios de los cuales ni siquiera tenemos 100% seguridad. Dediquémonos, imagínate qué hermoso, que si yo entrara a tu página, siempre ver algo positivo. Que si yo entrara a tu página, siempre esperara algo que me alegrara. Que el día en que yo esté triste diga: voy a entrar a la página de fulanito, de fulanita, y me va a alegrar el día. ¿Por qué? Porque no es fuente de calumnias, no es fuente de cosas negativas, sino de buenas noticias, de alegría, de excelentes comentarios de los demás. Ojalá como cristianos nos distingamos en nuestras redes sociales por eso. Otras veces también se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Y eso, qué fácil es. Lo más fácil para acabar con una persona, lo más fácil para atacarla es burlarse de ella. Todos tenemos cosas chistosas. Todos podemos encontrar algo sobre lo cual burlarnos. Cuando alguien se burla de nuestra fe, nos podemos sentir incómodos, incluso nos puede dar miedo. Pero no temamos, porque Cristo está con nosotros. Felices los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas bienaventuranzas nos llenan de alegría, nos llenan de felicidad. Y termina el Papa este comentario, no termina el libro todavía, pero el comentario sobre estos 8 pasos de la felicidad diciendo: aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, eso es santidad. No tengamos miedo de vivir el Evangelio, porque eso es santidad y eso es
felicidad. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí para que pueda vivir estos 8 pasos. Yo rezo también con ustedes para que todos los días, de una manera convencida, coherente, pacífica y llena de alegría, puedan vivirlo cada vez más profundamente. Bendiciones.